Yo tenía una profesora de historia en la secundaria, en el seminario menor. Venía a dar clase de historia. Muy buena, muy buena, muy estricta, pero muy buena, muy estudiosa, pero decía, hablaba de la resurrección del alma. No parece que no pasa nada cuando dice, no, porque el alma va, bueno, cuando se dé la resurrección del alma, entonces yo le dije, del alma no, del cuerpo. No, ¿cómo? ¿Del alma? Y era una profesora que, le teníamos un tremendo... Digo, no, se refiere al cuerpo. No, el alma no muere. A ver. Y después fue y le preguntó a los sacerdotes si era así, sí. Sí, tienen razón, es así. Pero bueno, no es la resurrección del alma, que a veces uno por ahí, siendo estudioso, puede llegar a confundir, porque el alma no muere, es resurrección de los cuerpos. Por eso se dice de la carne, para que no se confunda la resurrección de la carne. No es la carne del carnicero, no es que si yo tengo carne en el refrigerador va a resucitar. No toda carne. Entonces, de los cuerpos sería lo más, de los cuerpos humanos, o de los cadáveres, o de lo que fue el cadáver. Porque puede ser que esté hecho ceniza o desintegrado. La regeneración no requiere materia previa existente, puede ser que esté diluido ya, se lo llevó el viento. Bueno, la resurrección de la carne. Para ello, como hacemos siempre, leemos el catecismo para que no caigamos en ningún error y para que veamos la fuerza de la doctrina católica y veamos cómo todo lo que vamos a enseñar va de acuerdo con ello. Voy a leer, es cortito, son un poquito más de números, pero son más cortos. 988 al 1005. Son cortitos, pero es muy importante y vamos a disfrutar de la doctrina esta. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. O para la vida eterna, ¿no? En el fin de los tiempos. Acá, fin de los tiempos está haciendo alusión a fin del mundo también. Creemos firmemente y así lo esperamos que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo y resucitado, y que Él los resucitará en el último día de la existencia del hombre sobre este mundo. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. El término carne, dice el catecismo, designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Uno encuentra de todo en la vida. Me encontré con religiosas, pensaban que no era así, que no, que va a estar el alma nomás en el cielo. Por eso hay que estudiar, ¿verdad? Porque no voy a poder nunca abrazar a Jesús. ¿Qué diferencia? Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella, dice Tertuliano y lo cita el catecismo.
Me quedé, se me fue el avión. 991. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice San Pablo. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en Dios, creador del hombre, todo entero, alma y cuerpo. Los testigos de Jehová dicen que no va a haber resurrección de cuerpos, que solo va a estar el alma ya. También, el mismo error que la hermanita. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección, en sus pruebas. Los mártires macabeos confiesan, Escritura, el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida nueva. Resucitar es el cuerpo, el alma no muere. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Repito, para los que no estuvieron de entrada, la muerte es separación del alma y del cuerpo. El alma sigue viva, aunque no tiene el cuerpo para operar, opera sin él. Pero le es más propio operar con su cuerpo. Por eso exige, de alguna manera exige, en la naturaleza de las cosas, que el alma tenga un cuerpo para expresarse, porque está hecho para un cuerpo. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la negaban, los saduceos decían que no, con el alma sola, igual que los testigos de Jehová. Y yo no sé por qué los testigos de Jehová no ven este texto. Y no sé por qué la hermanita que afirmaba eso nunca leyó la Escritura, leyó el Evangelio, por eso hay que leer los Evangelios todos los días. Pero acá es muy claro. A los saduceos que la negaban responde Jesús: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en un error. Mateo 12:24. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos sino de vivos. Pero hay más, Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. O sea, la fe de la resurrección está ligada con Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo. Anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Sigo leyendo el Catecismo. Ser testigos de Cristo es ser testigos de su resurrección. Haber comido y bebido con Él después de la resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensibles oposiciones, incompresiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y cuerpo. ¿Ve? Ahí lo enseña el Catecismo. Nosotros definimos la muerte como lo enseña el Catecismo. En la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de unirse con su cuerpo glorificado. Mire, explica el Catecismo como si fuera un bebé, nos explica.
Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestra alma por la virtud de la resurrección de Cristo. ¿Quién resucita? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Y cita el concilio, bueno. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual, espiritualizado sin dejar de ser materia. Por eso que es un cuerpo el mismo, pero distinto, transformado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, se resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Qué bárbaro todo esto. Nosotros no tomamos conciencia, ¿verdad? ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, enseña el catecismo. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan que viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Cita a San Ireneo de León. ¿Cuándo? Sin duda en el último día, al final del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. La resurrección de los muertos está asociada a la parusía. Es decir, en el momento que venga Jesús se resucitarán. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel o por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Bien que dice que los que resucitarán en Cristo, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Es como que va a haber dos partes. Primero la resurrección de los justos, inmediatamente atrás de los que se condenan. No va a estar todo mezclado, para quedar en evidencia también. Resucitados con Cristo. Si es verdad que Cristo nos resucitó en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice San Pablo, ¿no? Y lo cita acá el Catecismo, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como ya estamos bautizados y como nos alimentamos con la Eucaristía, ya estamos metidos en la resurrección. Si yo muero, así como estoy, en gracia de Dios, porque estoy comulgando, ya estoy destinado a la resurrección para la gloria. Entonces, por eso decimos que ya resucitamos con Cristo al ser bautizados y al comer su cuerpo y su sangre. Ya, pero todavía no, pero ya. Porque nuestro cuerpo ahora está ligado a eso. Por lo que yo estoy haciendo queda ligado para una resurrección, para la vida eterna. En cambio, los malos les está ligado para una resurrección de condenación, para la condenación. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, desde donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembro de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad en vuestro cuerpo la castidad, la virginidad, la pureza. En vuestro cuerpo glorificad a Dios. ¿Es de Él? Todo lo que yo haga con mi cuerpo necesito el permiso de Él. Lo tengo que hacer por Él y para Él. Todo. Morir en Cristo, Jesús. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, el que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Bueno, hasta ahí el catecismo entonces. Vamos a desarrollar un poquito el tema, el último que nos queda. No es muy largo. Y si faltara un poquito, ese poquito lo damos el lunes. O no, lo puedo dar el miércoles para no cortar clases. La hora de Mariología lo doy ya la próxima vez si me quedara un poquito, que casi me va a quedar 2 paginitas, 3. Ya les voy a decir entonces cuándo, a los que están presentes aquí. Bueno, desarrollo, la doctrina. La resurrección final de los muertos es un dogma de fe. Bendito dogma, que no se lo quite, eso no se puede quitar. Expresamente contenido en la Escritura y definido solemnemente por la Iglesia. Lo define el símbolo de los apóstoles de la época de los apóstoles, el credo. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso lo venimos rezando de la época de los apóstoles. Símbolo de San Atanasio, a cuyo advenimiento de Cristo todos los hombres deberán resucitar con sus propios cuerpos y darán razón de sus propios actos. Qué lindo es poder rezar el credo de los apóstoles, lo que ellos mismos creían y lo que recitaban. Lo mismo que el Padre Nuestro, que viene de la época de Jesús mismo, y el Ave María en su primera parte se leía siempre en la Escritura. Pero los protestantes, los hermanos separados, se desvincularon de todo eso. No siguieron con el credo de la Iglesia, de los apóstoles. A través de estos símbolos de la fe y definiciones dogmáticas, la Iglesia nos enseña 3 cosas fundamentales. Al fin del mundo, todos los muertos van a resucitar. Son tres verdades. Todos resucitarán. Tanto los que se condenaron como los que se salvaron. Todos. ¿Menos quién? Jesús y María, que ya están resucitados. Ok. Segundo, esta resurrección será universal, o sea, todos los hombres sin excepción. Son las primicias Jesús y María. Ve que hay algo que falta, la corredención falta, porque ella ya está. Ya está. ¿Por qué está? Porque ella tiene que es causa ejemplar nuestra también, junto con Cristo, la pareja. Errores y herejías siempre han habido, ¿verdad? Y aquí ponemos algunas. Los gentiles, los saduceos, Emineo y Fileto son ahí donde Timoteo, acá San Pablo habla. Por ejemplo, San Pablo dice a Emineo y Fileto que extraviándose de la verdad dicen que la resurrección se ha realizado ya. 2 Timoteo 2:17, los saduceos en la época de Cristo, etc. Los maniqueos, los priscilianos, los gnósticos, los arminianos, los valdenses, los albigenses, los socinianos, racionalistas, materialistas, panteístas y muchos católicos modernos, progresistas, o muchos que estamos, lamentablemente, que algunos niegan. El hecho de la resurrección sale en la Escritura, ¿dónde? En el profeta Daniel. Hay un texto hermoso del profeta Daniel, capítulo 12. Entonces se alzará Miguel, el gran príncipe, aparece San Miguel Arcángel, el defensor de los hijos de tu pueblo,
y será un tiempo de angustia, tal como no lo hubo desde que existen las naciones hasta esos días. Entonces se salvarán los que de su pueblo estén escritos en el libro. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Los que fueron inteligentes brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñaron la justicia a las muchedumbres resplandecerán por siempre, eternamente como las estrellas. Bien, aquí quedó claro. Otro libro que es también muy explícito es el segundo libro de los Macabeos. Es más claro todavía que Daniel, y eso que Daniel es 99,9 de claridad, casi completo. Dice así el texto: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a los que morimos por sus leyes a una vida eterna. Del cielo tenemos estos miembros que por amor de sus leyes yo desdeño, esperando recibirlos otra vez, los miembros, en las manos, los brazos, las piernas. Más vale morir a manos de los hombres poniendo en Dios la esperanza de ser de nuevo resucitado por Él, pero tú no resucitarás para la vida. Para la vida no. Y la admirable madre, que estaba viendo morir entre torturas a sus hijos, les exhorta: yo no sé cómo habéis aparecido en mi seno, no os he dado yo el aliento de vida, ni compuse vuestros miembros. El Creador del universo, autor del nacimiento del hombre y hacedor de todas las cosas, ese misericordiosamente os devolverá la vida si ahora por amor de sus santas leyes le despreciáis. No temas a este verdugo, le decía al último más pequeño de sus hijos. Antes muéstrate digno de tus hermanos y recibe la muerte para que en el día de la misericordia me veas devuelto con ellos. Bien, muy claro. Otro texto del libro de los Macabeos, pero más adelante, en el capítulo 12, está ese famoso pasaje donde mueren muchos judíos raros porque dijeron que luchaban por Yahvé y les había prometido la victoria, pero murieron muchos. Y entonces Judas Macabeo, cuando empezaron a recoger los cadáveres, se daban cuenta que los que estaban muertos tenían ídolos sacados entre los paganos que habían matado, como haciendo un culto indebido ahí. Tal vez por ignorancia, porque si no se hubieran condenado hubiera habido plena certeza, porque es un pecado grave. Pero bueno, el hecho es este. En el campo de batalla cayeron multitud de soldados israelitas y habiéndoles encontrado bajo sus túnicas objetos consagrados a los ídolos, bueno, no eran ídolos directamente, los objetos consagrados a los ídolos porque eran de oro, interpretaron los judíos que aquellos soldados habían caído en castigo de este pecado. Entonces Judas Macabeo, el jefe del pueblo, entonces no es idolatría, sino que se quedaron con cosas consagradas a los ídolos. Judas Macabeo exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de lo que habían caído, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas, que envió a Jerusalén, donde está el templo, para ofrecer sacrificios por el pecado, para los muertos. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, dice la Escritura. Pues si no hubieran esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Ahí está el purgatorio también. Se puede rezar por ellos. Todavía no están en el cielo, pero se puede rezar para acelerar su trámite. Entonces no cometieron un pecado mortal de idolatría, sino que se quedaron con cosas de ellos que no les estaba permitido por ley, pero no era considerado pecado grave, al menos así lo consideró Judas Macabeo. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús son muy claras. Les dijo: los hijos de este siglo toman mujeres y maridos, pero los juzgados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos ni tomarán mujeres ni maridos, porque ya no pueden morir, y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Qué pasa cuando sale el alma del cuerpo de un varón?
Y cuando sale el alma del cuerpo de una mujer, esa almita de la mujer no es un alma, no es mujer. No es mujer. Y el del varón tampoco es el varón. No queda sexuado al salirse. Cuando vuelva a la resurrección, queda sexuado de vuelta. Porque ¿qué comunica la sexualidad? El hecho de ser mujer y varón. La parte corporal material, no el alma sola. Entonces, pero con el cuerpo glorificado, es como si, por eso que no va a haber marido y mujer. Con el cuerpo glorificado, esa diversidad, porque sí se va a mantener la diversidad hombre, pero no es una diversidad opuesta o complementaria en la parte sexual de la reproducción. Pero cuando se sale la almita, no. Y es lindo ver en una persona, no lo de afuera, mira el alma, ese que habla ahí a través de un cuerpo, mírale. Ahora, al unirse de vuelta, queda marcado por la biología propia de cada uno. Es un propio. Que la mujer sea mujer es un propio, no es esencial del ser hombre, de la humanidad, del ser humano, no es esencial, pero es un propio, como reír es propio del hombre. No ríe un gato, ríe el hombre, aunque el hombre no se esté riendo, pero le es un propio, que no puede haber una persona que no tenga esa propiedad, un ser humano que no tenga la propiedad de reír. El ángel no ríe, pero tiene humor y es alegre, pero no ríe. El reír es del ser humano. Entonces, la mujer es un propio, y que el varón sea varón es un propio, que no se puede quitar ni modificar. Le será siempre así, que se queda suspendido, porque si fuera esencial se destruye. No, como no es esencial y es un propio, al salir el alma no pierde nada esencial. Pero al unirse recupera la propiedad. Pero no como estaba en este mundo, sino distinto, es un cuerpo espiritualizado, distinto. Madre, me iba a preguntar algo con los dos micrófonos. La duda es, ¿qué pasa con la parte psicológica del No hay ser psicología. mujer o del ser No hay hombre? psicología. Espíritu puro. Ajá, ok. Lo dejamos ahí. Luego lo volvemos a incorporar. Bueno, no sé si entender, o sea, como que sí se define, ¿no? En el cielo, esa carácter, ¿no? El yo se lo lleva, padre. El yo se lo lleva. El yo es usted. Ese yo no va a tener cuerpo. Ese yo no va a decir, ay, yo soy mujer. Escuchen mi voz. No, no. No va a decir, no, no, no. Son almas. Cada uno es único. Pero vas a ver perfecto. Porque hay identidad numérica, eso lo vamos a ver ahora. Identidad numérica. Yo soy yo sé que yo soy yo. Y que mi cuerpo está, ¿a dónde estará? No sé, pero anda por ahí. Y voy a tener el mismo. Pero en la diversidad se va a manifestar la maravilla, como por ejemplo la Virgen y Jesús, mujer y hombre, bellísimos y complementarios también, pero no es una complementariedad en el campo, así como aquí, ordenada la reproducción, es una complementariedad distinta, donde va a quedar manifestada las dos facetas, en dos facetas lo que es Dios en una sola cosa. Dios se manifiesta de esta y de esta manera porque Dios contiene las dos cosas. Y allá un hombre y una mujer van a encontrar una complementariedad muchísimo mayor y casi infinita de complementación psicológica y espiritual. Así estaremos con María. Yo a María la voy a ver como mamá de una manera mucho más plena. Por eso los esposos, uno dice, ay, ya no serán esposos, entonces yo la voy a ver a mi esposa como cualquier... No, vas a saber que fue tu esposa, pero el amor que le tenga va a ser totalmente distinto, insuperable, no vas a querer tener el otro.
pero no es exclusivo porque no es como aquí. Acá es exclusivo, allá es inclusivo. Es otra característica que no la experimentamos, no la tenemos aquí en experiencia, no lo vamos a tener hasta allí. Jesús está diciendo, ¿verdad? En muchos pasajes, no os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos estén en los sepulcros oirán la voz y saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de la vida y los que han obrado mal para la resurrección del juicio. Que estaba del juicio de condenación, obviamente. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El último día. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día, etc. San Pablo también lo dice muchas veces y bien claro, pues si de Cristo se predica que ha resucitado los etc. Corintios y Tesalonicenses y Apocalipsis. Leo otro más, a ver. En un instante, dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojo, al último toque de la trompeta, pues tocará la trompeta, dice él. Por eso afirmamos que sí, va a haber un sonido. Porque no solo lo dice, lo vuelve a recalcar, habrá una trompeta, un sonido de trompeta. Dicen que por ahí, no sé si ustedes escucharon que se han sentido sonidos en el cielo de trompetas. ¿Tú leíste alguna vez? Sí. Y están registrados también, como que vienen, no saben de dónde viene, pero eso está registrado, está filmado en distintas partes que ha sucedido años atrás y por ahí cada tanto viene y mira, pero no sabe de dónde viene eso. No digo que esté sonando una trompeta de la eternidad ni nada, solo digo, porque ahora me acordé, nadie sabe científicamente qué son esos sonidos, porque se lo plantearon los científicos, no saben qué es. Algunos dicen que podría venir de las galaxias, no sé de qué, bueno, no sé, solo lo menciono. La visión de San Juan en el Apocalipsis, vi un gran trono, esto sí lo leo porque creo que el texto que menos leen en el Apocalipsis. Lo otro de San Pablo lo vivimos leyendo, ¿verdad? Vi un gran trono esplendente y al sentado en él, de cuya faz huyó la tierra y también el cielo. No se halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, en pie ante el trono y se abrieron libros. Se abrió también otro libro que es el de la vida y fueron juzgados los muertos, de acuerdo con lo escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Si alguno no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Es la segunda muerte, la definitiva. El lago de fuego es signo del infierno. ¿Qué dice la tradición? Los padres de la iglesia, todos unánimes, enseñaron lo mismo. Los cementerios son una prueba también. La costumbre tradicional en la iglesia de enterrar a los muertos en lugares sagrados es una prueba de la fe y esperanza en la resurrección futura. Los paganos no hacían esto en este sentido, de la resurrección de los cuerpos, sino porque pensaban que se prolongaba la vida en el otro lado, pero no porque iban a resucitar los cuerpos. Precisamente la palabra cementerio del griego, koimeterion, significa dormitorio, lugar de reposo o descanso. De ahí procede la multitud de epitafios sobre las tumbas cristianas alusivas al sueño, a la dormición en paz, al descanso de los muertos allí enterrados. En las catacumbas de Roma aparecen multitud de pinturas, imágenes y alegorías sepulcrales, como también aparece allí el ave fénix, que resucita de las cenizas como símbolo de la resurrección también. El culto a las reliquias también es un signo de que esos cuerpos van a resucitar. Y la costumbre que se tiene de cuidar las reliquias, de amarlas, respetarlas.
La liturgia también enseña continuamente el dogma de la resurrección, por ejemplo, en las misas de difuntos, en los misales, en todos los ritos hace continua alusión a esto. ¿Cómo será la resurrección de este cuerpo? Naturaleza de esta resurrección. Santo Tomás, en un comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, coloca este esquema. Dice, la resurrección, primero trata la resurrección en sí misma, cómo va a suceder. Acuérdense Lázaro, que es un anticipo, ¿qué? Sus causas, su tiempo, su modo, el punto de partida. Entonces hay un esquema que puse aquí, que tienen en los apuntes, los que me siguen por los medios y no tienen aún los apuntes, se los digo, cualidades de los cuerpos resucitados. Están las cualidades que son comunes a todos, buenos y malos. ¿Cuáles son esas cualidades de los buenos y malos que todos tendrán? La identidad numérica, ¿qué es eso? Yo voy a saber que soy yo y es mi propio cuerpo único e irrepetible. Integridad, no va a faltar nada, ni en los condenados ni en los salvados, no le faltará un brazo, un dedo, ¿no? Completo. Cualidades secundarias también que se conservarán, que ya lo vamos a ver después. Estatura y todo, entra todo acá. Peso, estatura, edad, ¿cuál será la edad perfecta? Después, cualidades de los cuerpos solo de los bienaventurados que no tienen los condenados. La impasibilidad en el sentido de no recibir sufrimiento alguno. La sutileza de atravesar los cuerpos, no lo van a tener porque van a estar atrapados. Ellos van a estar atrapados. La agilidad tampoco, no pueden salir como nosotros. Ojalá. ¿Qué estoy diciendo? Como los que están salvados. La agilidad y la claridad, el resplandor, la belleza tampoco, sino fealdad, todo lo contrario. Entonces eso no. Ellos van a decir, ¿cómo no poder experimentar esa velocidad? ¿No? Y que el cuerpo sea liviano tampoco. Porque el alma mueve al cuerpo de una manera, porque eso es la sutileza. No, va a estar pesado. Así como uno está ahí, ¡ay, no puedo más! Tremendo con el cuerpo, es un obstáculo. Eso será tremendo, porque será una cárcel directamente. Para que lo entiendan que no hay felicidad por tener un cuerpo glorificado. Después, de los condenados solo, que no es de los que se salvan, tendrá sus propiedades. Serán pasibles, son incorruptibles porque no mueren, sin deformidad natural. O sea, la belleza natural es una cosa ontológica, otra es la fealdad moral. Lo natural se conserva. Es decir, que no va a estar la pata en el lugar del brazo, el brazo en el lugar de la pata o el pie. La resurrección en sí misma. Santo Tomás habla aquí. Razones de orden metafísico y moral. Está buenísimo esto. Las razones metafísicas de la resurrección, buenísimo. Lo que siempre he pensado y me maravilla. Pero dado a que sabemos, porque es de fe, pero una vez que sé que es de fe, después encuentro razones para que resucite y que tiene que ser así. A ver, vamos a ver. El alma está destinada a vivir unida a su propio cuerpo. No puede hacer nada sin su cuerpo. Del que es la forma sustancial o principio de la vida. La separación entre ambos determina un estado en cierto modo violento. Se sale. No, nadie quiere eso. O menos natural. Por tanto, el alma separada de su cuerpo tiene una tendencia o deseo natural de volverse a unir a él.
Me está hablando de que va a haber una resurrección. Ojo, no lo puedo demostrar racionalmente, pero dado que acepto por la fe eso, esto lo veo razonable 100% desde el punto de vista metafísico. Si el cuerpo resucita, el alma verá satisfecho este deseo natural que tiene, impreso en definitiva por el autor mismo de la naturaleza. Y Dios habrá restablecido en toda su integridad la naturaleza humana tal como estableció Él mismo, tal como Él lo estableció, sin que metiéramos la pata nosotros. Ahí está. Eso es lo que quise yo hacer. La sabiduría de Dios que dotó al alma humana de esta tendencia natural parece pues exigir que el alma no permanezca perpetuamente separada del cuerpo. Porque el alma conoce a través del cuerpo. Claro que puede conocer sin el cuerpo también, no hay problema, provisoriamente, pero lo natural de ella es que conozca con el cuerpo. Esto no solo es para las almas de los que se salvan, sino también para los condenados. Sin embargo, acuérdense que no se puede demostrar por la razón, solo que se encuentran razones de conveniencia, porque el alma no podrá operar siempre separada del cuerpo, le faltaría algo. Y hay otro argumento que se llama argumento moral. Se toma de la necesidad de una sanción adecuada por parte de la divina justicia. Es justo que el cuerpo, como colaboró para el pecado o para la santificación, mortificándose, ahora reciba también el cuerpo su recompensa, tanto como castigo, si sirvió para perdición, o para recompensa si el cuerpo fue inmolado para la resurrección. Y hay un argumento teológico. La muerte corporal fue introducida en el mundo por el pecado. Al no haber pecado, no habrá muerte. Y la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Al no haber pecado, ya el alma y el cuerpo no deberán estar separados. Aquí se manifiesta la sabiduría por parte de Dios, de Cristo y de la propia naturaleza. Hay razones de conveniencias teológicas. Por parte de Dios, razones por las cuales esta resurrección del cuerpo se tenga que dar. Hay razones por parte de Dios, por su sabiduría, que restablece todo al orden primero, como Él quería las cosas. Por su poder, por el milagro de la resurrección, y su justicia, premiando y castigando con su cuerpo también, que fue instrumento de salvación o pecado. Por parte de Cristo somos miembros de su cuerpo místico en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Por eso que si la cabeza está resucitada, también tiene que estar resucitados los miembros. Él triunfó sobre todos los redimidos. Por parte de la naturaleza humana, el alma separada tiene tendencia natural a unirse, como acabamos de decir, y la naturaleza humana fue dignificada por Cristo, y por tanto la propia carne fue dignificada por Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El cuerpo del cristiano, templo de Dios, morada del Espíritu Santo, santificado con los sacramentos, no debe quedar eternamente reducido a polvo y ceniza, porque tocó los sacramentos. Se unge sobre el cuerpo del hombre, la unción de los enfermos, la unción para transformar a alguien en Cristo como sacerdote, la unción en el bautismo. Causa de la resurrección. ¿Quién la produce? La naturaleza no produce eso. Y por más que haya una tendencia natural del alma que se quiera unir al cuerpo, sin embargo, la naturaleza no puede realizar eso. Es un acto que le corresponde directamente a Dios como causa eficiente primaria y Cristo como causa secundaria, por eso es el primero entre los muertos, como causa ejemplar y también instrumental y eficiente secundaria.
Lo que sí tenemos es la potencia, perdón los que me siguen en los medios, hablo para los filósofos aquí, nosotros tenemos una potencia obediencial para que se produzca la unión del alma al cuerpo de vuelta. Potencia obediencial, es decir que tenemos algo, una no imposibilidad de que eso se haga. Así como tenemos en nosotros una potencia obediencial para que Dios nos eleve a su naturaleza divina. No tengo algo que exija eso, no. Solo que tengo algo que no lo impide. Cosa que la piedra no tiene potencia obediencial para ser hijo de Dios. O un animal, o una planta, no. Pero el hombre tiene la potencia obediencial y el ángel también para ser elevados. Acá también tenemos la potencia obediencial para esa unión. Esto es mío, lo digo yo, no lo encontré. Lo puse como nota al margen porque creo que eso se aplica aquí también. Una no contradicción para que se produzca esa unión. La causa eficiente principal de nuestra resurrección será la omnipotencia misma de Dios. El poder que Dios tiene es la causa principal, ya se los dije, se los resumí, y la causa eficiente instrumental y la causa ejemplar es Cristo. Acá lo expresa bien claramente Santo Tomás de Aquino, lo pone y lo explica. Acá tenemos el texto, tenemos textos bíblicos donde habla que Cristo es la causa. Llegará la hora en la cual están en los sepulcros, oirán su voz y saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de la vida. La voz de Cristo, ¿verdad? Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que mueren, como primero, por tanto causa ejemplar e instrumental. Eficiente instrumental. También utilizará otras causas ministeriales para producir nuestra resurrección. Aparece el tema de la trompeta que le quería hablar y el ministerio de los ángeles. Primero, porque habla del ministerio de los ángeles en la resurrección del universo. Porque lo veremos venir entre las nubes del cielo, entre los ángeles también, ¿verdad? Entonces la trompeta, en primer lugar, San Pablo advierte en 2 lugares, ya les mostré uno, que una potente trompeta convocará a los muertos para que resuciten y comparezcan ante el juicio de Dios. Hay antecedente de esto en el mismo Evangelio. Mateo 24, 31. Al sonido de la campana serán reunidos. Santo Tomás interpreta metafóricamente esta expresión diciendo que la trompeta será la voz misma del Hijo de Dios. Él lo interpreta así, dice, no, será una voz que saldrá de Cristo. La trompeta es, que ordenará la resurrección, como parece indicar el evangelista San Juan. También pudiera interpretarse por la simple aparición de Jesucristo como juez. Esta simple aparición de Cristo puede considerarse como una voz, pues ante ella obedecerá la naturaleza devolviendo sus muertos. Si bien esta voz de Cristo no ejercerá una causalidad propiamente dicha en orden a la resurrección, pero yo me quedo más bien con un sonido, porque San Pablo dice, habrá una trompeta. Lo remarca mucho. Al sonido de la trompeta, porque habrá trompeta, se ve que alguno por ahí quiso discutir. Habrá trompeta. Algunos piensan que puede ser la voz de Jesús, o el mismo Jesús, que al aparecer es como una trompeta, pero son interpretaciones. Yo puedo quedarme con esto de San Pablo y decir, no, va a haber un sonido especial que conmoverá todo. La trompeta es un instrumento bíblico. Acuérdense cómo sonaban las trompetas en torno a Jericó que derribaron las murallas. Y me aparece mucho la trompeta como un instrumento de justicia. ¿Y qué viene a ser el juez? Justicia. ¿Cuándo? Al fin del mundo, al sonido de la trompeta, se reunirá todo. Está relacionada la trompeta. El ministerio de los ángeles, en el Evangelio de San Mateo se nos dice que serán los ángeles quienes tocarán la trompeta, convocando al juicio. San Pablo alude también a la voz del arcángel. Santo Tomás dice que en los casos
que en las cosas corporales Dios suele servirse del ministerio de los ángeles y que éstos concurren a la resurrección reuniendo las cenizas dispersas y preparándolas para la reconstrucción de los cuerpos. Dice Santo Tomás que Dios no actúa nunca directamente. Él a través de los ángeles reúne todas las partículas para que el cuerpo quede resucitado de vuelta. Este ministerio lo ejercerán probablemente los ángeles de la guarda con relación a sus custodios. Ahí está la madre que quería saber del ángel de la guarda. ¿Reunirá las partículas de nuestro cuerpo? Una opinión de Santo Tomás. ¿En qué tiempo se dará esto? ¿Y de qué modo se producirá? Es conveniente que la resurrección de los cuerpos no se produzca antes, sino en el momento del fin del mundo. No antes, porque ¿qué van a hacer antes? No, en el momento. Eso es necesario, lo explica Santo Tomás, lo enseña el catecismo, que se dan en el mismo momento, ¿verdad? Es conveniente que la resurrección de los muertos se difiera hasta el fin del mundo a fin de que resucite a la vez todo el género humano. Todos tienen que resucitar, porque algunos todavía van a estar sin resucitar y bueno. Entonces al final, nadie puede saber ni siquiera conjeturar en qué época se celebrará el juicio. Cristo no quiso revelarlo. Tampoco se sabe nada de la hora en que se producirá. La resurrección de los muertos la realizará Dios instantáneamente, pero el previo ministerio de los ángeles recogiendo las cenizas no será instantáneo, aunque sí rapidísimo, porque ellos, cada acción angélica, acuérdense, cada vez que aplican una acción operativa, ellos se les va un instante angélico. Por tanto, no es instantáneo, son instantes angélicos, no un instante. ¿Cuál es el punto de partida de la resurrección? Yo voy a dejar el pedacito que falta porque se me acabó de vuelta la pila. Si no, hago fuerza y ya estoy recuperando del COVID para la gente que entonces sí me cansa un poco. Aunque me gusta, quiero seguir y no puedo. Pero ¿para qué me voy a apurar si lo puedo decir tranquilo? Me faltan 3 hojitas, 4 y lo vamos a dar entonces